Un gusto tenerte de nuevo por acá. Muchas gracias, el gusto es mío. Para hablar sobre tu libro. ¿Cómo sientes que llega el país a casi 3 años del mandato del presidente López Obrador? Creo que han sido 3 años muy intensos. Yo no recuerdo años tan intensos en la política de este país. Me parece que hemos vivido muchas cosas en poco tiempo. Cuando el presidente dijo que se trataba de avanzar 2 sexenios en uno, no sé si recuerdas. Sí. Creo que no estaba bromeando. Realmente la política en México ha adquirido un ritmo inusitado y creo que eso se refleja en lo que han sido estos 3 años y también en mucho ruido, porque a veces es difícil distinguir de tantas cosas que suceden qué es lo importante, dónde enfocarnos, dónde poner la atención, digamos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué esperas para 2024? ¿Qué espero? Híjole, pues yo creo que va a ser muy complicado qué va a pasar en 2024 porque no está todavía garantizado la continuidad de este proyecto político, porque más allá de una persona no se ha logrado institucionalizar nada. Entonces es muy difícil porque Morena todavía no es realmente un partido político, es una especie de partido movimiento, pero que en la práctica no ha logrado pasar de ser el comité de campaña de López Obrador en 2018, que luego, bueno, funcionó como una maquinaria electoral en la última elección, pero todavía no es propiamente un partido político institucionalizado. Entonces, sí me preocupa un poco como la continuidad de esto. ¿Y cómo ves la polarización social a partir de la política? ¿Te preocupa esta situación? No necesariamente, porque depende qué tipo de polarización y a qué le llaman polarización, pero me parece que la polarización no la llegó a inventar López Obrador, y también creo que de repente polarizaciones, politizar ciertos temas que son importantes, que se discutan, y a eso le llaman polarización, porque en el fondo les asusta que se pongan ciertos temas sobre la mesa, que se discute, que se habla sobre ciertos asuntos que antes no se discutían y hoy sí se están discutiendo. Y es natural que ciertos asuntos generen encono y generen confrontación. Y también creo que una política que quiere ser transformadora no puede prescindir de una cierta dosis de conflicto. Y eso lo planteo en el libro, en un capítulo entero, justamente en el que hablo sobre esto. Es el capítulo 12 que habla sobre la lógica de la polarización. Pero en ese capítulo también hablo de la grieta, es decir, cierta polarización creo que es inevitable, incluso necesaria, pero también creo que no podemos confrontarnos hasta el infinito, indefinidamente. Tenemos que de repente encontrar puentes de entendimiento y empezar a suturar ciertas heridas, porque lo que ha ocurrido en nuestro país es que se ha creado una especie de grieta, donde ya no hablamos con los que piensan diferente, y eso sí me parece triste y perjudicial. Tenemos que encontrar una manera de hablar con quienes no piensan como nosotros. Así es. En tu columna, Fuera de Tono, tocaste el tema de cómo hay asistentes que se benefician económicamente al hacer cierto tipo de preguntas en las mañaneras. En tu libro profundizas en la falta de preparación de los reporteros que asisten y de la peculiar manera del presidente de dar la palabra así como a la vista, ¿no? Incluso propone revisar la duración y el formato de las mañaneras. ¿Cuál crees que es su objetivo real actual? Pero más importante, ¿cuál debería ser el objetivo primordial de estas conferencias como ejercicios de comunicación? Creo que las mañaneras son muchas cosas. No se pueden reducir. Hay quien dice son simplemente un show. Hay quien dice son preguntas a modo. Hay quien dice son discursos eternos del presidente.
También son conferencias de prensa, también son ejercicios de rendición de cuentas, también son un ejercicio útil políticamente para el propio presidente. Eso es obvio. Si no, no las haría. No pueden esperar que un presidente le dedique 2 horas diarias a algo que a él no le sirve políticamente. Le sirve para controlar la agenda, para hacernos discutir lo que quiere que discutamos. Pero sí me preocupa que, a pesar de que es un ejercicio inédito, se está perdiendo la gran oportunidad que significa. Creo que al principio era algo innovador, que llamaba la atención, yo lo defendí mucho, pero me parece que se está estancando. Yo cada vez las veo menos, cada vez me cuesta más seguirlas. No sé si a ti te pase lo mismo, si no te toca cubrir esa fuente, pues empieza una frase y ya sabes cómo va a terminar. Entonces la aprendes como para ver ahí de fondo, a ver qué hay de nuevo, pero ya le vas perdiendo el interés. Y creo que parte de eso obviamente tiene que ver con el formato, la duración, el estilo que emplea el presidente, pero también tiene que ver con el tipo de periodistas que acuden a ellas. Yo les llamo los mañaneristas, porque muchos de estos son gente que era desconocida y que ha encontrado un nicho para darse a conocer en la opinión pública. Y me preocupa mucho un fenómeno que he estado investigando, que es el uso de estos espacios para hacer preguntas a modo, a favor de ciertos grupos de interés que pueden estar siendo pagadas de una u otra forma. No necesariamente te paga por que te paguen por pregunta, pero sí a través de contratos de publicidad y de distintas formas, y que lo que se está expresando ahí no necesariamente sea o no siempre sea de interés público, de interés periodístico, sino más bien de interés de ciertos grupos que están tocando la ventanilla adecuada, en la ventanilla incorrecta, y en vez de ir por los canales adecuados que tiene la administración, usan ese espacio para llegar al presidente con los temas que a ellos les interesa. Creo que esto desvirtúa un ejercicio valioso y también desvirtúa la propia labor periodística, porque pues son ahora sí que son algo así como gestores de intereses privados más que periodistas o reporteros. Así es. Después de hacer la radiografía, es decir, después de escribir tu libro y hacer el análisis y diagnóstico de cada uno de sus órganos, digamos, ¿qué diagnóstico haces de la 4T? ¿Qué le duele? ¿Está sana? No, pues obviamente le duelen muchas cosas. Creo que, a ver, de las cosas que yo veo como falencias, obviamente la austeridad me parece que hemos pasado de una política de austeridad, de combatir privilegios, que en un principio me parece que fue muy sana, muy loable, a una especie de austericidio donde los recortes son excesivos en ciertas áreas y ponen en peligro la capacidad de operación del gobierno. Entiendo por qué se hace. Creo que el presidente quiso cortar de machetazo, porque cortar con bisturí iba a demorar muchísimo tiempo y la única manera de hacerlo era de esta forma, digamos, muy rápido, de tajo, sin hacer diagnósticos, sin dar tiros de precisión, sino más bien de tajo. Pero creo que este tipo de decisiones que toma López Obrador a veces son perjudiciales. No escuchar necesariamente a la gente de su equipo, despreciar la técnica, porque una cosa es criticar la tecnocracia y otra cosa es despreciar la técnica, despreciar ciertas formas legales que me parece que son importantes, respetar la ley. Creo que no es un asunto menor. Creo que el presidente se ha equivocado también en su postura con relación a las mujeres, a ciertas causas progresistas de la sociedad, que creo que las ha ninguneado innecesariamente. Si no son sus temas, si no le interesa, si no es su agenda, pues podría simplemente darles el avión, pero creo que sus participaciones por momentos han enemistado a sectores que no deberían estar enemistados. Creo que el presidente se ha alejado innecesariamente de sectores a los que podría tener cerca. Podría tener más cerca a la sociedad civil, no descalificar a toda la sociedad civil en su conjunto.
Creo que podría movilizar mucho más a la sociedad, a promover más la participación ciudadana. Creo que las consultas no han estado bien hechas, no han sido bien planteadas. Podrían ser ejercicios genuinos de participación en torno a temas relevantes que pusieran en alto la democracia participativa que él siempre ha defendido, pero con ejercicios como los que hemos tenido, pues más que prestigiar la democracia participativa como un instrumento importante de cambio, pues más bien la ha desprestigiado. Creo que esto a mí personalmente no me gusta. Bueno, pues ahí ya te dije varias. Me parece rescatable el énfasis que se ha puesto en combatir la corrupción. Hay que darnos cuenta que el combate a la corrupción no es solamente al funcionario que mete la mano en la lata, sino también a un sistema que ha funcionado donde el poder económico y el poder político no están claramente diferenciados, donde teníamos un Estado capturado por grupos de interés, donde lo del gobierno estaba de rodillas ante muchos de los grandes empresarios y prácticamente se comportaba como un empleado de ellos. Creo que es muy importante que estemos recuperando la autoridad del Estado. Creo que es súper importante que se esté empezando a cobrar decididamente impuestos a los grandes capitales que encontraban muchas maneras de no pagar impuestos en este país. Creo que ha sido muy importante también todo el tema del combate a la evasión y la elusión fiscal. Creo que ha sido muy importante también la agenda en política laboral, los aumentos al salario mínimo después de décadas de que no había habido aumentos, la reforma laboral, la regulación del outsourcing, que ha funcionado como una forma de explotación moderna. La política social me parece que tiene aciertos, no en su totalidad, pero tiene aciertos. Uno de ellos es la universalización de los programas sociales, el hecho de que los adultos mayores, por el solo hecho de serlo, tengan derecho, no es una dádiva, es un derecho a una pensión. Creo que eso es súper importante, va a tener efectos muy importantes en el combate a la pobreza. En fin, creo que sí hay avances importantes y a pesar de que tengo muchas críticas, me parece que en el fondo lo que está en juego es muy grande y sí estamos viendo cambios importantes que no habíamos visto en este país en mucho tiempo. Pues es muy amplia, la verdad es, analizas muy bien, como decía, cada órgano de la 4T, ¿no? Entonces, este libro, además de ser para escépticos, ¿para quién más es? Pues es para toda la gente que quiere formarse una opinión fuera de los extremos, ya sea del extremo pejefóbico o del extremo de obradorismo religioso, ya sea fuera del extremo de quienes por un lado condenan todo lo que haga López Obrador simplemente por ser él, y quienes celebran todo sistemáticamente simplemente por ser él, y que son incapaces de hacer crítica. Yo escribo desde lo que llamo una simpatía crítica, pero escribo no solo para los que tienen simpatía crítica, sino para todos aquellos que están buscando entender, formarse una opinión, que no les basta con simplemente etiquetar a López Obrador o ponerle un calificativo y creen que con eso ya. Este libro es para los que no tienen pereza intelectual, los que quieren indagar, los que quieren aprender, los que quieren salir de su zona de confort, los que se atreven a dudar de sus propias certezas, los que se atreven a hacer nuevas preguntas, no solamente las mismas de siempre, los que desde cualquier ángulo, sea de izquierda o de derecha, quieren entender, pues quieren aproximarse a una realidad que es mucho más compleja de lo que nos cuentan los medios todos los días y del ruido al que estamos acostumbrados en las redes sociales, y los que están conscientes de que la realidad se debe ver, analizar y estudiar en escala de grises, que la realidad no es blanco o negro, como hoy pareciera ser que el debate público
y el mundo del Twitter lo quieren dibujar. Pues muchísimas gracias, tenés un gusto tenerte otra vez por acá y te agradecemos mucho tu tiempo.